Tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos a otro webinar de la Sociedad Argentina de Infectología, la SADI. En este caso, nuestro tradicional espacio de los viernes, pero replicando estos encuentros, estas citas, durante varios días a la semana, abordando varias temáticas, y la de hoy muy especial. Me di cuenta del pedido que habíamos registrado en nuestras redes sociales y a través también de nuestra página web y en contacto permanente como el que tenemos con las diversas sociedades científicas colegas, el tema del COVID-19, omnipresente, claro, y la dermatología. Vamos a tener en unos segunditos el honor de recibir a nuestros expositores. Así que le vamos a pedir a Patricia, Martín y Ana que muy a poquito se vayan conectando para dar comienzo a este espacio. Les decimos a los casi 800 espectadores que están comenzando a conectarse con nosotros que, como todas nuestras charlas, esta va a quedar grabada a disposición de todos ustedes en nuestro sitio web, también en nuestras redes sociales, para que ustedes compartan con amigos, con otros médicos, o que puedan volver a ver si es que llegaron tarde o tienen algo para repasar. Sin más prólogo, ustedes van a ver allí a Ana Torre, a Martín Ochman y a Patricia de la Giovanna. Mi trabajo, en tanto hombre de la Sociedad Argentina de Infectología, aunque, como me gusta decir, y para evitar futuros juicios no médico, es el de presentar al querido Martín Ochman. Alcanza con decir que es hincha de ferro, pero podemos decir algo más. Él es infectólogo del Hospital Rivadavia, secretario de la Comisión de Uso Adecuado de Recursos de la SADI y coordinador de la red de infectología de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Martín, bienvenido, gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás, Diego? ¿No viste el mate que tengo? Mirá. Bueno, ¿qué puede salir mal, Martín? No le vamos a preguntar a Ana de qué cuadro es, pero sí que, si quiere, pero Ana, todo tuyo para presentarte vos y presentar a tu colega. Bueno, buenas tardes. Para los que no me conocen, mi nombre es Ana Clara Torre. Yo soy la secretaria científica de la Sociedad Argentina de Dermatología. Quiero presentar hoy a la profesora y doctora Patricia de la Giovanna. Ella es profesora adjunta de dermatología, es la jefa de servicio de dermatología del Hospital Posadas y actual presidente de RACLA. Gracias, Patricia. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Bueno, la secuencia será entonces la exposición de Martín, después la exposición de Patricia, un diálogo entre ellos y, como siempre ocurre en estos espacios, las preguntas de ustedes. Martín, todo tuyo, buena charla. Hola, ¿cómo están? Qué alegría de estar acá compartiendo con todos ustedes. A ver si sale esto. ¿Sale? ¿Se ve bien? ¿Estamos? Perfecto, Martín, metele, perfecto. Bueno, ¿cómo están? Los saludo desde acá a todos los que están por ahí. La idea es hacer una introducción, unas generalidades de lo que está pasando con este virus, de qué es este virus, y al final, después de la charla de mi colega, hablar un poco del tema de la prevención en la atención de pacientes sobre todo. Así que, sin más, empezamos. Estamos con esta situación, esta pandemia por este virus que de repente apareció por ahí y nos cambió la vida. Estamos hablando de un coronavirus. Nosotros conocíamos a los coronavirus como virus capaces de causar cuadros clínicos relacionados sobre todo a las vías aéreas superiores, algunas afecciones gastrointestinales, pero no era un virus al que nos preocupara mucho, excepto por dos episodios previos de alto número de casos que fueron estacionales y se autolimitaron. Uno fue el SARS, como pueden ver ahí abajo, en China en el 2002, que tuvo una letalidad del 10% y fue limitado a esa zona, a la zona de Asia. 10 años después apareció el MERS, que también fue en la zona de Arabia, no en China, pero cerca, que tuvo una letalidad mayor, y en el 2019, principio del 2020, apareció este subtipo de coronavirus que es el SARS-CoV-2, que está dando toda esta pandemia que nosotros estamos viendo. Puse las medidas del virus porque había alguna preocupación con el tema y tiene importancia con el tema de la protección.
ahí están las medidas, un virus que mide, es un virus ARN que mide 70-80 nanómetros y tiene una simetría helicoidal, tiene una cápsula bilipídica con unas proteínas que se encargan de unirse a unos receptores que se llaman receptores ECA, que están en casi todo el cuerpo, en casi todos los órganos, a través de una proteína que se llama Spike-S, y Spike es como espina, y por eso a algunos se le ocurrió que tenía forma de corona, y por eso le pusieron coronavirus. Ahí está un poquito más explicado. Decimos que es un virus zoonótico. En la próxima diapo vamos a explicar por qué. Hay 4 serotipos. Lo importante es saber, y eso es anecdótico también, pero sabemos que todos estos virus que dieron, estos subtipos de virus que dieron estas epidemias y pandemias son del grupo beta. Y decíamos que es un virus zoonótico porque sabemos que tiene un mecanismo de transmisión animal-humano. Conocemos que el SARS-CoV-2 conocemos que se encontraron en los murciélagos que se analizaron todos lo sabemos esto, de un mercado de animales y de comida de la ciudad de Wuhan en China, se encontró una mutación filogenéticamente bastante parecida a la del humano en los murciélagos. Entonces se postula que el murciélago puede haber sido el huésped primario y mediante consumo, porque comen murciélagos por allá, puede haberlo transmitido al humano, y lo otro que se postula es la presencia de un huésped intermediario, que es ese que está ahí, que ven el dibujito. Puse la foto porque son los pangolines, el pangolín, que no sabemos, no lo conocemos por acá, pero parece que es un bicho interesante. Y después, este virus tiene la característica de ser transmisible entre humanos de una manera muy, muy amplia y muy rápida. Y esto que está acá es importante porque de esto se basa todo el tema de la protección personal que tenemos que tener nosotros en contacto con pacientes y entre nosotros, y cómo prevenir la transmisión esta interhumana que decía yo recién, que es tan importante y tan rápida. Hoy sabemos que este virus se transmite por vía respiratoria a través de gotas. Estas gotas, microgotas, que tienen una medida mayor de 5 micras y que se expelen cuando hay tos o cuando se estornuda o cuando se habla. Sabemos que tienen una posibilidad de viajar en el aire hasta 2 metros y después caen, y la posibilidad de adquirir este virus es a través de vía inhalatoria en contacto con mucosas. Entonces, con la distancia social, esta distancia de la que tanto hablamos todos, estaría resuelto esto, ¿no? Y con la protección de estas zonas donde uno puede expeler el virus y donde uno lo puede recibir. Hubo postulaciones distintas sobre métodos de transmisión. Está todo este tema del cual voy a hablar un poquito más, de la permanencia del virus en las superficies y la posibilidad de la transmisión por contacto. Ustedes saben probablemente que hace muy poquito, días atrás, la OMS dijo que no hay evidencia de transmisión por este medio. Que no haya evidencia de transmisión no quiere decir que haya evidencia de no transmisión. Entonces, sabemos que el virus sobrevive en algunas superficies un tiempo, por lo tanto, este método de control de contacto lo seguimos manteniendo igual, por más que todavía no tengamos evidencia, como no tenemos evidencia de muchas cosas, en este caso, en una enfermedad nueva que no tiene más de 5 meses. También se sabe que el virus se excreta por vía oral. No tenemos muy claro qué significado tiene por vía fecal. No sabemos qué significado tiene eso en el tema de la transmisión, pero también es un tema a tener en cuenta. Y el otro, el tema de la aerosolización, que es algo que se habló tanto y que trajo tantas controversias. No hay ninguna evidencia de aerosolización, de transmisión por aerosoles. Hay un trabajo que fue el que trajo todo este lío, que es el que está citado ahí abajo, que salió a mediados de marzo en el New England, y en el que se vio todas estas cosas que están puestas acá. Por ejemplo, que el virus está en plástico 72 horas, en acero inoxidable 48 horas, en cartón 24 horas, bueno, como ustedes pueden ver ahí. Y también el tema de la aerosolización,
2.7 horas, casi 3 horas. Esto trajo un revuelo importante porque también, como decía antes, tiene que ver con el tema de la protección personal. Este trabajo en realidad fue rebatido varias veces porque esto se hizo en condiciones experimentales, la aerosolización fue de manera experimental, y lo que no se midió es la cantidad de virus y la probabilidad infectante que tiene el virus en esas superficies donde fue encontrado en laboratorio, experimentalmente. Por lo tanto, en realidad, hoy lo que sabemos es que el virus no se transmite por aerosolización, excepto cuando esta aerosolización es provocada por algún tipo de maniobras que vamos a decir después, y reiteramos, sabemos que está presente en algunas superficies, no sabemos exactamente qué poder infectante tiene eso, ni cuánto tiempo. Eso fue lo que trató de decir la OMS hace poquito y que también causó cierta controversia. Decíamos que es un virus que se transmite muy rápido y en forma interhumana y tiene una capacidad infectante muy alta. Ahí podemos ver el Rho o el Ro0, es el número reproductivo básico que tiene un virus, que esto es a partir de un caso en cuánto se puede transmitir, o sea, cuántas personas lo puede transmitir. Este virus tiene un Rho de promedio 3, 2 y pico. Ahí está en el dibujito que puse ahí a la derecha de su pantalla, señora, el Rho y la transmisión que tiene otros virus, que tuvieron otros virus. Entonces vemos que el COVID-19 tiene una transmisión alta, pero no comparable con la de sarampión, por ejemplo. Tiene sí una tasa de ataque alta si no hay estas medidas de contención, de un 30-60%, y también la tasa de transmisión intrafamiliar es alta, del 10 al 15%, entre contactos cercanos del 10%, y todos estos porcientos, ¿qué quieren decir? Que tiene una alta transmisibilidad del virus. Entonces, por lo tanto, son importantes las medidas de control, ¿no? De aislamiento y de control. Se sabe que uno de los problemas también que tiene este virus es la transmisión a partir de los asintomáticos, que es un problema, es obvio, porque si son asintomáticos no los tenemos catalogados como casos ni como peligro, y eso hace que a veces las cosas se relajen un poco. No se sabe mucho cuál es la probabilidad de contagio de los asintomáticos. Sí se sabe que se transmiten, y hay estudios de carga viral en nasofaringe entre sintomáticos y asintomáticos, y fue similar, y sí preocupa mucho la transmisibilidad que puede haber en los presintomáticos. Presintomáticos interpretamos los que todavía no tuvieron síntomas, sobre todo 48 horas antes de la aparición de los mismos. La transmisión es muy alta también. Decíamos los receptores de la ECA, que están en toda la economía. Acá en este dibujito quise poner dónde están en todos lados, y este virus se caracteriza más que nada por traer patología a nivel pulmonar, que es el pulmón, es el órgano más afectado, dando cuadros de neumonía, pero como vemos ahí, puede tener manifestaciones en casi todos los sistemas. Estos son datos de la serie más grande que salió de China, de Wuhan, con los síntomas más comunes de presentación. Y esto se replica en todos lados. Lo que es más importante es la fiebre, ahí está hasta el 98%, es un número exagerado, pero está presente en la mayoría de los casos. Tos seca, fatiga, mialgias, disnea, odinofagia, cefalea, hemoptisis es poco frecuente, y también se ven cuadros gastrointestinales. Estos son los síntomas más frecuentes, y de hecho a partir de esto está hecha la definición de caso, que la vamos a ver un poco más tarde. Y también este virus tiene la característica que todos ustedes conocerán, de estas disfunciones olfativas y gustativas, que se empezaron a identificar y ya también fueron incorporadas como definición de caso. No se entiende muy bien cuál es el mecanismo, pero sí se ve en casi un poquito más del 10% antes de la aparición de los síntomas respiratorios, y más del 60% después del inicio de los síntomas respiratorios, aún en ausencia de compromiso nasal, de rinorrea. A veces se ve solo,
y a veces es el primer síntoma que nos llama la atención sobre la probabilidad de un caso. También este virus tiene la posibilidad de dar patología dermatológica, de lo que va a hablar mi colega en un rato, por lo tanto no me voy a meter ahí. Se postula dividir la enfermedad en 3 fases, y es interesante pensarlo y verlo rápidamente. Hay un estadio inicial, donde lo que prevalece es la respuesta viral, y generalmente se caracteriza por un cuadro constitucional leve. Después empieza una fase pulmonar, que tiene 2 partes, una también relacionada a la replicación viral y a la aparición de la respuesta inmune, y una segunda fase, que es la que tiene que ver con la respuesta inflamatoria. Recordamos que este virus, por diferentes mecanismos, tiene la característica de desarrollar y desencadenar una respuesta inflamatoria indiscriminada. Habrán escuchado hablar de las tormentas de citoquinas, que lo que hace es causar daño directo de los tejidos por esa misma respuesta inflamatoria. Por eso es difícil de manejar en ese momento. El 80% de los casos van a terminar siendo una enfermedad leve, sin ningún compromiso más que una neumonía leve, incluso asintomática. El 15% de los casos van a tener compromiso grave, una neumonía grave, desaturación de los pacientes, y un 5% de todos esos pacientes van a requerir terapia intensiva, y la mortalidad de este virus en este momento está cerca del 3%. Los recuperados son la mayoría, por suerte, así que esos son los datos. Recordamos que este virus tiene un periodo de incubación máximo de 14 días, con un promedio de 1 semana. Tiene una transmisibilidad, como dijimos antes, de 48 horas previas a empezar los síntomas, al inicio de los síntomas, el periodo presintomático que nombrábamos al principio. La infección tiene una duración media de 2 semanas en general, pero cuando el paciente se presenta con síntomas graves o críticos, la duración obviamente es mucho mayor. Ahí dice hasta 6 semanas, es lo que pusimos, pero es variable. Hay pacientes que están internados mucho más tiempo, depende de las características del compromiso que hayan tenido. La evolución de la enfermedad, repito, como dije antes, el 80% generalmente no pasa de síntomas leves o es asintomático, el 15% síntomas graves, el 5% son críticos y tiene una tasa de mortalidad de hasta el 3%. Esta enfermedad tiene factores de mal pronóstico. Más de 60 años se vio que la mortalidad es mayor del 5%, y empieza a subir exponencialmente hasta los mayores de 80 años, que es mayor del 15%. Enfermedad pulmonar crónica, enfermedad renal crónica, enfermedad cardíaca, hipertensión arterial también, que es un factor que lo diferencia de otras infecciones virales. Obesidad, inmunosupresión y diabetes son los factores de mal pronóstico. Con respecto a diagnóstico, hay 2 maneras de hacer el diagnóstico de esta enfermedad, como de las enfermedades virales. Uno es el directo y otro es el indirecto. El directo es mediante la detección viral. La detección viral se manifiesta mediante la identificación del ARN viral o de algún antígeno viral, y esta es la famosa PCR que usamos para hacer diagnóstico. Y si escucharon hablar del método de diagnóstico desarrollado en Argentina por la gente del CONICET, tiene las mismas características de la PCR, pero lo que no hace es requerir tanto procesamiento previo ni tanto trabajo de laboratorio, por lo tanto es más barato. La detección del antígeno viral también es una posibilidad que no se usa mucho, porque no tiene tanta utilidad en el laboratorio. Y lo otro es la detección de la respuesta inmune, o sea, el método indirecto, que es la detección de los anticuerpos, tanto IgM o IgG, y eso se hace en sangre, y esto es lo que ustedes vieron que se estuvo haciendo como método de control poblacional general en las estaciones de trenes, de subtes, etc. Ahí está la característica más o menos de cada uno, para tener una idea. Lo que decía la PCR, que necesita laboratorios y tiene un tiempo de realización de más o menos 4 horas con suerte. Recuerdo y reitero que el método desarrollado acá en Argentina tiene menos
el requerimiento de laboratorio es un poco más rápido, es el método más sensible y específico que hay, y tiene la posibilidad de tener falsos negativos por varios temas, varias causas probables. La toma inadecuada, que es un caso, sobre todo siempre en las PCRs, la toma de muestra inadecuada, casos de eliminación viral baja, y cuando hay temas de tiempos de procesamiento. Decíamos que detección de antígeno casi no se hace, en Argentina no se hace en este momento, tiene la posibilidad de tener una detección rápida, pero tiene baja sensibilidad y alta especificidad, por lo tanto es un método que no es adecuado, por lo menos para este momento de la pandemia y cómo se está desarrollando. Y lo otro es la detección serológica, la detección de anticuerpos, que tiene la característica de mostrarnos la respuesta inflamatoria, entonces depende si podemos detectar la IgM, que tiene una cinética determinada, que ahora se las voy a mostrar, o la IgG, nos va a marcar tiempo de la enfermedad o tiempo en el que está la persona a la que se le tomó la muestra en ese momento. Ahí está, esto la verdad que no quiero complicar las cosas, sabemos que siempre empieza primero la presencia viral, entonces ven la curva celestita, que es la presencia de RN y es cuando sería positiva la PCR. Si vemos la curva verde, es la aparición de la IgM, que es poquito antes del 7º día, y la curva roja es la aparición de la IgG. Entonces, en realidad, ahí tenemos a la derecha cómo se podría interpretar. Vemos que la presencia de anticuerpos en realidad nos puede marcar en qué momento de la enfermedad estamos, sobre todo la presencia de la IgM y de la no IgG, o la ausencia de IgG, nos puede hablar de un periodo temprano, pero recordamos que para diagnóstico lo que se usa es la detección del ARN viral. Entonces, porque los anticuerpos todavía tienen una cinética no tan entendida y no tan fácil de interpretar. Entonces, tanto el método de la PCR como este método nuevo, que todavía no está disponible, pero esperemos que pronto, es lo que se usa para diagnóstico. Con respecto a definición de caso, la definición de caso en Argentina cambió el 11 de mayo, hace poquito, y tiene varios criterios a partir de todo lo que está pasando. El criterio 1 es toda persona que presenta fiebre y uno de los siguientes síntomas que están ahí, de los que hablamos un poquito recién: tos, odinofagia, dificultad respiratoria, anosmia, digeusia de reciente aparición, sin alguna otra causa que lo pueda explicar, y en los últimos 14 días haya estado o en contacto con un caso positivo, o tenga un historial de viaje fuera del país, o tenga un historial de viaje o residencia en zonas de transmisión local en Argentina, que ahora las vamos a mostrar. Hay gente que me dijo, pero ¿cómo? Si no se puede viajar fuera del país. Si están cerradas las fronteras, bueno, sigue llegando gente que había quedado varada afuera, y eso está relacionado a esas personas. El criterio 2, que nos importa a nosotros también, porque somos personal de la salud, creo, la mayoría que estamos escuchando, y estamos incluidos acá en personal de la salud, o residentes y personal que trabaja en instituciones cerradas o de internación prolongada, como cárceles, residencias de adultos mayores, neuropsiquiátricos, personal esencial, fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, o se incorpora acá los habitantes de barrios populares y pueblos originarios, y en ese caso, en todo este grupo de población, con un síntoma, esto cambió hace muy poco, ahí dice 2 o más, pero hace 2 o 3 días cambió a un solo síntoma de los siguientes: fiebre, tos, odinofagia, dificultad respiratoria, anosmia, digeusia, ya entrarían dentro de la definición de caso. Criterio 3 son contactos estrechos con casos confirmados ante la presencia de uno o más de los síntomas que venimos hablando. Criterio 4, acá dijimos cuando hablamos de anosmia y digeusia que son por sí mismo un criterio, solamente la gente que tenga solamente anosmia, digeusia, sin ninguna otra causa y sin ninguna otra cosa, se considera definición de caso, y en este caso lo que se indica es el aislamiento por 72 horas y luego realizar la PCR, porque si ustedes recuerdan, tal vez lo pasé demasiado rápido, pero si ustedes recuerdan
las curvas que yo puse de aparición de ARN viral y de la posibilidad de detección por PCR, el día 0 o 2 o 3 días antes de la aparición de síntomas se empieza a elevar, entonces por eso la PCR a veces también tiene falsos negativos. Habíamos hablado de causas de falsos negativos, la baja replicación viral, y es en ese momento. Por lo tanto, en algunos casos conviene esperar unos días para realizar la prueba de PCR. Y el último criterio es el cuadro respiratorio. En las jurisdicciones con transmisión local que están puestas ahí abajo, el AMBA, por supuesto, Chaco, Tierra del Fuego, Río Negro, Santa Fe, Córdoba y Neuquén, solamente un cuadro de neumonía sin otra causa, si no se puede explicar por otra causa, ya es caso sospechoso o ya se sospecha que el paciente tenga COVID y debe ser estudiado. Y en los lugares donde esta transmisión local no está presente, los pacientes que tienen insuficiencia respiratoria aguda con requerimientos de internación. Para terminar, acá este gráfico pretende mostrar el camino viral dentro de la célula y todos los procesos que lleva adelante y a dónde apuntan los probables tratamientos. Hoy sabemos que hay varios tratamientos, está por ahí, ustedes pueden ver la cloroquina o la hidroxicloroquina, que al principio fue mostrada como la probable panacea junto con la citromicina, después eso fue tirado para atrás y solamente se mantuvo la hidroxicloroquina, y hace muy poquito salieron unos trabajos, primero cuestionando las dosis, y segundo, salió un trabajo muy grande de Estados Unidos que mostró que no había ninguna ventaja entre el uso de la hidroxicloroquina y el no uso de la hidroxicloroquina. Lo mismo el lopinavir, ritonavir, ahí abajo pueden ver donde están las proteasas, lopinavir y darunavir, viejos antirretrovirales que usamos en el HIV. El darunavir ya fue descartado hace bastante tiempo. Lopinavir, ritonavir, a pesar de que lo seguimos usando, hay trabajos que cuestionan su utilidad. Y por ahí pueden ver también, en el momento de la polimerización viral, el remdesivir, que también fue presentado, sobre todo en Estados Unidos, como una gran esperanza. Está basado eso en algunos trabajos con un diseño doble ciego, pero no del todo riguroso científicamente, donde vieron un éxito en comparación con otros pacientes en la evolución a respirador y en la mortalidad. Lo que quiero decir con esto es que posibilidades de tratamiento hay muchas y todas están en estudio. También me gustaría mencionar el tema del plasma de convaleciente, que es bastante prometedor y se está haciendo un estudio en todo el país, por lo tanto se le está pidiendo a las personas que tuvieron el virus que donen sangre para estudiar esto y empezar a usarlo de manera experimental aún. En Argentina las guías siguen siendo las mismas, se trata a todo paciente que tiene, obviamente, caso confirmado, y algunas de las condiciones que están explicadas ahí, que son los factores de riesgo, y en ese caso la sugerencia es usar o hidroxicloroquina o lopinavir, ritonavir. La hidroxicloroquina, que Bolsonaro acaba de sacar como el tratamiento más importante de Brasil, la verdad que dijimos que tiene una utilidad limitada y tiene una posibilidad de efectos adversos importantes, por lo tanto hay que usarla con mucha cautela. Las recomendaciones de Nación siguen postulándola, de hecho se sigue usando en algunos pacientes con resultados inciertos todavía, y en pacientes graves que requieren terapia intensiva, que es el cuadro de la izquierda, es lo mismo, lo único que se postula es la asociación entre las dos. La verdad que también es muy importante tener en cuenta las interacciones medicamentosas y la posibilidad de efectos adversos. Creo que esto es todo por ahora. Si les parece, pasamos a las presentaciones dermatológicas y después hablamos de la prevención. ¿Estás ahí? ¿Hola? Sí, estoy conectando.
Perfecto, Martín. ¿Qué tal? Dale vos. Excelente. Ahí vamos. Dale, Bueno, Patricia. Martín, bueno, excelente presentación y yo en estos minutos me voy a referir a las lesiones cutáneas vinculadas al COVID y en realidad desde el punto de vista dermatológico las afecciones las podemos clasificar en dos grandes grupos, las primarias que están directamente relacionadas con el virus y las secundarias que son relacionadas a procesos concomitantes como son las dermatitis irritativas, las alteraciones provocadas por el equipo de protección personal o los tratamientos que realizamos en estos pacientes. El primer artículo que tuvimos oportunidad de ver desde el punto de vista dermatológico fue este de Recalcati, de Italia del Norte, en el cual él había evaluado 88 pacientes, de los cuales 18 presentaban manifestaciones dermatológicas correspondiendo a un 20.4% de los casos. En aquella oportunidad él decía que había 8 pacientes que habían iniciado su dermatosis al inicio y 10 durante la hospitalización. Él refirió la mayor cantidad de casos con un rash, 14 pacientes, 3 con urticaria y un rash varioliforme. En general se presentaban en tronco y tenían prurito leve y no las encontraba relacionada con la severidad de la enfermedad. Desde ese momento hasta la actualidad, desde el punto de vista dermatológico, surgieron numerosos artículos, pero recientemente quizás este es el más representativo porque es un consenso sobre 375 casos realizados en España de pacientes que tuvieron oportunidad de ver en dicho país, que se acompaña de un atlas con las fotos, con las imágenes iconográficas de todos los pacientes que está disponible para todos nosotros. Entonces, teniendo en cuenta esta revisión y los artículos más importantes de cada tema, voy a realizar una revisión de las manifestaciones dermatológicas que han podido ser observadas en estos pacientes. Y entonces dijimos que íbamos a hablar de las alteraciones primarias, dentro de las cuales encontramos diferentes patrones. Un rash eritematopapuloso, unas lesiones tipo símil sabañón, urticarias, lesiones vesiculosas y lesiones de libedo. Empezamos entonces con el rash eritematopapuloso, que es la manifestación dermatológica más frecuente que se observó en esta gran serie de casos en un 47%. La duración de la dermatosis es de 8 a 10 días, se presenta en forma simultánea con las otras alteraciones de estos pacientes y en general se asocia a pacientes graves. Dentro de este rash eritematoso, a su vez, podemos encontrar diferentes formas de presentación. Un patrón morbiliforme, un patrón símil pitiriasis rosada, otro perifolicular, símil eritema multiforme y purpúrico. Vamos a ver cada uno de ellos. Y para eso hay un artículo que fue uno de los primeros que surgió, que es el de Najarian, acerca del rash morbiliforme asociado al COVID, y que debemos destacar que no tiene ninguna particularidad singular que lo permita diferenciar de otros exantemas virales y de farmacodermias. Y en este artículo hace especial hincapié en estos diagnósticos diferenciales. Y acá, bueno, vemos este rash morbiliforme característico, donde podemos observar que deja áreas de piel sana. Que me gustaría que presten atención porque luego les voy a mostrar un paciente que tuvimos oportunidad de ver en el Hospital Posadas con características clínicas similares. Esto que es la pitiriasis rosada, que si en realidad no estuviésemos en esta época de pandemia, uno no puede realizar el diagnóstico diferencial, porque en realidad son indistinguibles con esta mácula eritematosa y esa escama que nos llega al borde. Este patrón perifolicular que en España se vio con bastante frecuencia, que es una pápula eritematosa folicular rodeada por ese eritema, generalmente presente con mayor frecuencia en miembros. El eritema multiforme, el polimorfo, que tiene una característica particular. A diferencia de lo que reconocemos siempre, en estos pacientes no se observa la típica imagen en escarapela que reconoce a esta entidad. Y finalmente, bueno, este rash purpúrico que puede ser localizado o generalizado, y en este punto vale la pena destacar el artículo de Rivera Oyola, donde presenta 2 casos de rash purpúricos en el cual pueden realizar el estudio histopatológico que es compatible con el exantema viral.
Si bien esos patrones que mencioné previamente son los más frecuentes, también se describen otros con menos frecuencia, como este, que es un símil eritema elevado lutinum, y este, en dorso de manos, que tiene un aspecto liquenoide prurigoide. Pasamos entonces a la segunda manifestación, que en frecuencia corresponde al 19% de los casos, si bien es desde el punto de vista dermatológico de la que más se habla. En general aparecen en forma tardía y presentan una PCR negativa, quizás sea por el momento en el cual aparecen dentro de esta enfermedad viral. Duran aproximadamente 12 días, el dolor y el prurito se presentan aproximadamente en un 30% de los casos y están asociadas a formas leves de la enfermedad. Cuando me refiera a las formas pediátricas, voy a explicar algunos detalles más de esta entidad. Este es uno de los primeros artículos en los cuales podemos ver una lesión que, si no estuviésemos también en época de pandemia, es indistinguible de los sabañones, del eritema pernio, donde vemos un aumento del tamaño de la extremidad con este eritema, edema pruriginoso. Este quizás es muy importante porque presenta una recolección de 132 pacientes con estas manifestaciones. Cabe destacar que en todos estos casos solamente un paciente tuvo el antecedente de eritema pernio previo, por lo tanto son pacientes de novo con respecto a esta alteración. Este artículo de Mazzotta, que se refiere como vasculitis, en donde ya vemos que presenta lesiones de otro tipo, de vasculíticas, que pueden o no llevar a la necrosis. El tercer patrón descripto es la urticaria, que al igual que el patrón símil sabañón se presenta en un 19% de los casos. También se presenta en forma concomitante con el resto de los síntomas, duran aproximadamente 7 días, tienen un prurito intenso y están asociados a formas graves de la enfermedad. Este artículo también nos hace referencia a que estas lesiones de tipo urticariforme pueden también ser vistas en otro tipo de virosis, por lo tanto no nos ayudan mucho al diagnóstico. Acá observamos un caso publicado en esta serie, donde podemos ver también que compromete palmas, dorso de manos y dorsos de pies. Existe este caso que circuló por las redes, que corresponde a una colega que inicia el cuadro con esta urticaria, que es una urticaria particular porque es una urticaria de tipo folicular. A los 3 días desarrolla anosmia y le realizan la PCR y dio positiva para COVID. Seguimos entonces con las manifestaciones vesiculosas, que son menos frecuentes, en un 9% de los casos, al igual que las anteriores, en forma simultánea, con una duración de 10 días, marca la entidad del prurito intenso en un 70% de los casos y también están asociadas a formas graves de la enfermedad. Desde el punto de vista dermatológico podemos ver que se tratan de lesiones monomorfas, pequeñas, localizadas predominantemente en tronco, si bien existen casos en los cuales se presentan en miembros y con características hemorrágicas. Este interesante reporte sobre 22 pacientes con un exantema tipo varioliforme, como dijimos, presente en tronco, que inicia 3 días posteriores al resto de los síntomas, que dura 8 días y cura sin cicatriz. Y aquí vemos el monomorfismo de estas lesiones y el aspecto, en este caso pudieron hacer un estudio histopatológico donde vemos esta célula disqueratótica y estos núcleos agrandados, binucleados, que nos hablan del efecto citopático viral. Como comprenderán, son pocos las posibilidades de realizar estudios histológicos en estos pacientes. Otras imágenes donde vemos característicamente esa afectación de tronco con ese aspecto monomorfo y aquí sí ya con un aspecto varioliforme. Y llegamos entonces, bueno, a este caso que también circuló por las redes, que corresponde a un médico que en realidad tenía este rash vesiculoso. Acá podemos ver lesiones aisladas de vesículas, en el cual se realizó una PCR que dio positiva y no tenía otro tipo de sintomatología. Y finalmente la libedoinecrosis, que es la entidad menos frecuente que se puede observar en un 6% de los pacientes. Si bien la literatura refiere que se presenta en pacientes añosos, a través de las redes han circulado colegas
con este tipo de libedos transitorios que ya vamos a ver que es una de las formas de manifestarse. Aparecen también tardíamente y sí, cuando hay necrosis, en general están relacionadas a formas muy graves de la enfermedad, asociadas a una mortalidad aproximada del 10%. Y acá tenemos este caso de Manalo, en el cual nos refiere este libedo que es transitorio, que en algunos casos puede durar de horas a días, y él lo explica como la presencia de transitorio. ¿Por qué? Porque tiene microembolias que van a determinar ese libedo para luego desaparecer. Otras imágenes de estas formas donde ya vemos diferentes estadios con necrosis. Otros casos, ayer tuvimos oportunidad de escuchar una charla del profesor Herranz donde nos dicen que estos casos en muchas oportunidades llevan a la amputación de estos pacientes. Y una mención especial del COVID en pediatría. Sabemos, al menos lo que dicen los estudios epidemiológicos, que se presentan en el 2% de los pacientes menores de 20 años. En este estudio, en el cual se realizaron un estudio epidemiológico sobre 731 pacientes menores de 20 años confirmados, el 90% de los mismos era asintomático o moderado. Y este es el primer caso que se publica a nivel pediátrico, un paciente de 6 años y otro de 2 meses, uno con un rash eritematoso y el otro con una urticaria sin angioedema. Este es otro caso en el cual presenta 14 pacientes, de los cuales 11 eran niños, donde vemos las lesiones de tipo urticariformes y el tema del eritema pernio, símil pernio que habíamos descrito. En esta oportunidad también realizan un estudio histológico donde vemos una epidermis sin alteraciones y un denso infiltrado inflamatorio linfocitario superficial y profundo que llega hasta la hipodermis, lo que podría justificar algunos casos referidos de paniculitis en estos pacientes. Y sí, algo que se habla mucho es de la endotelitis, de esta activación endotelial con una pared endotelial engrosada y estos núcleos agrandados. En pediatría, la forma más frecuente referida es el símil Salvañón, en el cual la carga viral aparentemente sería baja y no presentarían una PCR positiva. Eso no se sabe si es por la baja carga viral o por el momento de la enfermedad en el cual se presenta, y en general tienen buen pronóstico. Unas imágenes que son similares, son indistinguibles a las del adulto, y ya en las últimas semanas se habla de COVID y Kawasaki, y ya en el 15 de mayo sale este artículo en el cual nos habla del síndrome inflamatorio multisistémico, que tiene un mix de síntomas entre el síndrome de Kawasaki y el síndrome de shock tóxico, que es poco frecuente, y el riesgo de padecer este síndrome inflamatorio multisistémico en pacientes con COVID es bajo, si bien cuando se presenta el impacto en el curso de la enfermedad es alto. Una pregunta, siempre desde el punto de vista dermatológico debemos pensar en COVID. Nosotros vimos esta paciente en el hospital, 40 años, sin antecedentes de ingesta de drogas, que es el gran diagnóstico diferencial que debemos realizar con las farmacodermias, febril de hace días, con una dermatosis de 5 días de evolución. Inmediatamente fue derivada al triage febril respiratorio y dio positiva para dengue. Y recordar los casos que existen de COVID y de dengue, los errores que se presentan. Desde el punto de vista dermatológico, en general, cuando es un rash morbiliforme, es indistinguible entre el dengue y el coronavirus y comparten ciertas características clínicas y de laboratorio. Y este es otro paciente de 53 años, alcohólico, sin antecedentes de ingestas de drogas, con un episodio febril de 24 horas y un rash de 3 días de evolución, con estas lesiones eritematosas en palmas características, y este rash morbiliforme muy intenso es llevado por el enfermero con todas las medidas de seguridad del caso al área del triage respiratorio. En el triage niega completamente el antecedente de tos, motivo por el cual no se realiza la PCR. Y para finalizar, quiero referirme al registro de las manifestaciones mucocutáneas del COVID-19 que está lanzando la Sociedad Argentina de Dermatología, que es un reporte que carece de implicancia legal,
que reserva la identidad del paciente, que deben tener confirmación por PCR de COVID-19 y el objetivo es registrar las manifestaciones de estos pacientes en Argentina desde el punto de vista clínico, las alteraciones sistémicas asociadas, el tratamiento y la evolución. Hasta el momento contamos con 5 pacientes registrados, de los cuales el 60% fueron hombres y el 40% mujeres. Con respecto a los antecedentes, un 50% tenían alteraciones renales y un 50% alteraciones oncológicas. Dentro de la fuente en extremidades superiores e inferiores, y dentro de los síntomas, los más frecuentes fueron la odinofagia y la astenia. Agradecemos la colaboración a estas doctoras que fueron las que cargaron estos 5 casos, que son los primeros de este reporte, que esperamos en los próximos días sean más. Y para finalizar, entonces decimos que el rash es la manifestación más frecuente, seguidas por el símil Sarbagnoli y la urticaria, que con respecto a la duración duran entre 7 y 12 días. Con respecto a la edad de presentación, los 2 primeros en jóvenes, en urticaria no hay referidos en la serie y en estos en edad media y adultos mayores. Con respecto al timing de cuando se presentan, el rash en general se presenta, el rash, la urticaria, bueno, en general se presentan durante, mientras que el símil Sarbagnoli es posterior, y con respecto a los síntomas, en general pueden presentar dolor y la mayoría de los casos presentan prurito intenso. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia, muy claro. ¿Estás ahí, Martín? Estamos acá. A ver si puedo... Estoy tratando de ver si puedo compartir mi pantalla de vuelta. Ahí estamos. Ahí estamos. ¿Se ve? Sí. Perfecto. Perfecto. Espérenme un cachito que aprieto el botoncito. Gracias. Excelente tu presentación y súper aclaradora. Nosotros tuvimos un par de casos ya con presentaciones dermatológicas y uno con un cuadro de púrpura que nos llamó mucho la atención. Y la verdad que estamos viendo presentaciones muy extrañas, ¿no? de esto, y es interesante pensar en qué momento todas estas entidades tendrían que entrar dentro de la definición de caso o no. Es muy difícil, la verdad que es muy difícil. Pero bueno, quería contar que tuvimos un caso con unas púrpuras que nos llamaron mucho la atención y compartirlo. Y vamos a hablar un poquito del tema de la prevención y es tan importante porque nosotros, trabajadores de la salud, estamos expuestos mucho más que el resto y muchos tenemos que habilitar nuestros consultorios y nos preguntamos cómo tenemos que disponer las cosas y cómo tenemos que hacer, y esto es un intento de abrir una discusión. Este gráfico ya lo puse antes, pero lo que quiero es remarcar, porque esto es la base de todo. Si nosotros entendemos esto, entendemos lo demás. Porque hay mucha carga sobre la protección personal, hay un poco de miedo, hay un poco de... Mariana, si te tenés que ir, decime. Me cerrá, dale. Bueno. Hay un micrófono abierto por ahí. 7:10 va a terminar. Hay un micrófono abierto por ahí, pero decía que hay mucho miedo, hay mucha presión también. Entonces, siempre lo que tratamos es de apelar al sentido común y a lo que sabemos. Si nosotros nos basamos en lo que sabemos, podemos pensar cómo es el mecanismo de protección de cada uno. Dije antes que este virus se transmite por vía aérea, por microgotas, y se postula también la posibilidad de la transmisión a través de los fomites, del contacto. Ya dije que la OMS dijo hace poquito que no era claro que eso pasara, pero tampoco está descartado. Este gráfico es un gráfico que me lo prestó Inés Staneloni del italiano y por el cual le agradezco, que es la base de la protección del personal de la salud en los hospitales, que se divide en 3. Vemos la protección la protección máxima, que solamente se debe realizar en los casos de intubación del paciente. Y lo que requiere es el uso de máscara facial, el uso de antiparras con cierre hermético, camisolín hidrorrepelente y guantes, y reitero que es en caso de intubación. En el caso de
realizar otros procedimientos con un paciente positivo o con sospecha de tener COVID, lo que hay que usar son antiparras también de cierre hermético, barbijo N95, camisolín hidrorrepelente y guantes. Con el anterior solamente nos diferencia la máscara, y esto es en los casos, solamente en los casos donde va a haber aerosolización, procedimientos en la vía aérea donde va a haber aerosolización. En los casos en los que no va a haber aerosolización, lo que se debe usar son antiparras, barbijo quirúrgico, camisolín común y guantes. Esto es en el caso en el cual nosotros vamos a estar a una distancia de menos de 2 metros de los pacientes. Si nosotros tenemos esto en cuenta, después podemos pensar, y los mecanismos de transmisión, podemos pensar cómo podemos hacer en la atención dermatológica o en la atención en consultorio, y esto es general, dermatológico es también, pero es general para todas las atenciones en consultorio, y cuando nosotros planteamos los consultorios, planteamos que va a entrar gente a un lugar donde va a ser atendida, obviamente, entonces lo correcto es hacer una especie de triage, y la especie de triage es determinar si el paciente tiene riesgo o no de tener COVID en el momento de la consulta, y en ese caso cómo actuar. Y hay varias maneras de hacerlo, pero la más común y amigable es un interrogatorio del paciente en el momento del ingreso sobre si tuvo fiebre o algún síntoma relacionado que nos haga tener alerta sobre la posibilidad de infección presente. Es muy importante, como en todo lo que está pasando, mantener el aislamiento de la gente, por lo tanto es muy importante trabajar con turnos, espaciar los turnos, todo lo necesario como para evitar que en las salas de espera se agolpe la gente. No está recomendado que en salas de espera haya más de una persona esperando. En las salas de espera lo que hay que hacer es distanciar los lugares donde puede estar la gente a 2 metros, 1,5 metros, 2 metros cada una. Hablar con nuestros pacientes de que traten de no ser acompañados por familiares, etc. Tratar de que los turnos sean lo suficientemente amplios como para poder facilitar la entrada y la salida de los pacientes. El personal administrativo, secretaría, tiene que estar siempre con un barbijo quirúrgico. Recordamos que ya la circulación es obligatoria con un tapaboca. Dentro de los lugares de salud lo indicado es un barbijo quirúrgico. Siempre que el personal administrativo, secretarias, esperen estar a menos de 2 metros de un paciente o de otro colega, tiene que estar con protección. Y es importante también en las salas de espera sacar todo lo que no es necesario. Revistas, libros, material de lectura, mesitas, toda superficie y todo material conlleva el riesgo de la permanencia del virus, como explicamos antes, un tiempo que puede ser discutido, una cantidad viral que puede ser discutida, pero la verdad que cuanto más eliminemos, más posibilidades tenemos de permanecer libres de la posibilidad de contagio. Cuando vamos a realizar procedimientos ya en el consultorio, hay que tener un manejo racional de la protección personal. Ahora vamos a explicar un poquito más. Y lo que consideré en el 95 lo voy a explicar en el próximo cuadro. Y con respecto a cómo programar las atenciones dentro de lo posible, porque también hay otros temas a considerar, pero siempre priorizar la atención en los pacientes de riesgo menor con respecto a su riesgo en general y de necesidad mayor. Si nosotros tenemos patologías benignas que pueden esperar, procedimientos que podemos diferir porque no requieren una atención rápida, sería indicado tratar de pasarlos lo más para adelante posible, ¿sí? Y tratar de priorizar los procedimientos que alivien una morbilidad significativa, algún tipo de drenaje o algún tipo de intervención en una patología maligna. Concretamente y claramente lo que quiero es este cuadro en la atención de los pacientes y en el tipo de riesgo. Siempre tiene que haber higiene de manos, es de buena práctica y hay que poner
dispositivos con alcohol o posibilidad de higiene de manos a todas las personas que ingresen al lugar, en la sala de espera, y también cuando ingresan a la atención, al consultorio, y el médico también tiene que hacer lo mismo. Si los dos, el paciente y el médico, están con barbijo quirúrgico, la protección es suficiente. Si nosotros pensamos tener un procedimiento que es periorificial, en el cual el paciente no tiene posibilidad de tener el barbijo, lo adecuado también para el médico es tener protección ocular. Y si pensamos en la realización de un procedimiento que va a causar aerosolización, cosa que particularmente en la dermatología son muy pocos los posibles, ese es el único caso donde está indicado el uso de barbijo N95, junto con la protección ocular. Y en ese caso también la protección con camisolines hidrorrepelentes. Entonces, solamente en el caso donde se prevea aerosolización. Si no, con barbijo quirúrgico, paciente y médico es suficiente. Obviamente que hay que evitar el tema de darse las manos, de abrazarse, de darse besos, lamentablemente, con todo el mundo y con los pacientes también. Con respecto a cómo tenemos que limpiar y desinfectar, bueno, hay mucho que se habla de todo esto, pero en realidad es bueno saber que todo lo que nosotros usamos normalmente para la limpieza de las superficies o de los lugares es suficiente para el virus. Este virus tiene la capacidad de ser inactivado con cualquier detergente común que se use, lavandina, con las diluciones habituales. Recordamos que la higiene de manos con jabón alcanza. Entonces, lo importante es mantener las superficies limpias la mayoría del tiempo posible. Entre paciente y paciente, aunque tal vez sea un exceso, tal vez pasar algún trapo con alguna solución o con alcohol al 70 sobre donde estuvo sentado. Los materiales utilizados, limpiarlos con una solución alcohólica al 70% es suficiente, no hace falta ningún otro mecanismo de esterilización habitual, excepto que lo requiera el material utilizado por su manejo habitual. Entonces, es importante tener en cuenta esto. No hay ninguna medida particular más allá de las comunes para el manejo de la limpieza y la desinfección. Lo que sí nosotros tenemos que hacer es una limpieza a conciencia y frecuente, que eso en realidad lo hacemos siempre, lo deberíamos hacer siempre. Entonces, no hay mucho cambio más que prestar mucha atención y recordar que cuando se limpia hay que limpiar bien las superficies, porque el virus puede permanecer en las superficies. Eso es todo y me parece que de ahí podemos empezar con las preguntas y podemos debatir un poco más todo lo que acabo de decir. Bueno, muchas gracias, Martín. Patricia, si estás por allí, preguntaban qué diferencia hay entre rociar o poner en el paño, Martín. Bueno, si nosotros pensamos que el virus puede estar en las superficies y que la aerosolización no es conveniente, si nosotros rociamos una superficie, podemos causar un poquito de dispersión viral, entonces no es adecuado rociar las superficies. Lo que es adecuado es rociar un trapo o un paño y eso usarlo para limpiar. Muy bien. Preguntan el tema de la rosácea mixta con el acné. ¿Cómo interactúa esto, Patricia? Con respecto al COVID. Exactamente. No hay, bueno, al menos no hay casos registrados de rosácea de acné. Lo que sí, bueno, no como lesión primaria. Quizás el uso de barbijos, bueno, de tapaboca, lleva así a una dermatitis perioral o exacerbación de la rosácea, pero no como efecto directo del COVID, sino como, cuando empecé la charla dije primarias y secundarias. Estaría dentro de los efectos secundarios por uso de protección. Y también para vos, Patricia, en presencia de lesiones dermatológicas sospechosas de COVID y ausencia del resto de los síntomas o situaciones epidemiológicas que definan un caso sospechoso, ¿se puede solicitar igual la realización de un test?
Desde el punto, en el hospital no me lo permiten, por eso ese paciente que tenía, cuando negó el tema de la fiebre, que en realidad yo creo que lo negó por temor, porque cuando vio que el enfermero parecía uno de la NASA, llegó al triage y negó todo, y no dejó teléfono. Ese paciente era un paciente con COVID, seguro, tuvo fiebre, tenía tos, tenía la madre de 80 años que tenía tos, un rash, que no era un rash común, porque tenía todos los síntomas, el eritema de las manos, ese rash tan intenso en todo el cuerpo, pero no consta de protocolo, entonces no lo realizan, al menos no en el hospital. Estamos, Martín, sí. no, que es una duda que siempre tenemos, ¿no? Porque creo que, por ejemplo, los dos casos que tuvimos, uno de, bueno, no casos, la urticaria y el rash vesiculoso eran dos colegas que no tenían otra sintomatología, que mintieron síntomas para realizarse la PCR, esto fue al principio, y a los dos les dio positivo. Bueno, Muy ahí bien, se me las dos permite, últimas. Decime, Martín, decime. no, que es muy interesante esta discusión porque nos pasa todos los días. En realidad, el criterio de diagnóstico a partir de la definición de casos sospechosos es epidemiológica, ¿no? Y hay casos que se van a perder, es obviamente que es así. Pero también es importante tener una alerta máxima, sobre todo por los problemas que estamos teniendo con la protección de nosotros mismos. Nosotros, cuando se hacen los triage, se dividen los pacientes entre COVID positivo o no COVID, o probable o no. Y eso está trayendo algunos problemas porque se están encontrando casos de pacientes que no cumplían con los criterios y fueron positivos. Y entonces uno se pregunta si eso es un asintomático que tiene otra cosa o una manifestación de COVID que no entra dentro de la definición. Entonces, es como decía Patricia, hoy no se hacen esos diagnósticos, pero también es importante que tener una alarma muy alta en estos casos, porque sí se están pasando algunos casos que el problema es que si se internan después traen muchos problemas en los hospitales. Sí. Las dos últimas. Para vos, Patricia, ¿pueden presentarse manifestaciones cutáneas como único síntoma? Y en realidad, por ejemplo, ayer tuvimos una charla en España y sí, ellos lo ven. Y bueno, Patricia, el ¿estás ahí? caso, sí, sí, ¿no me escuchan? No, Ahora Sí, sí te escuchamos. no, que puede ser, no lo podemos confirmar porque al no hacer el test es probable que así sea, pero no, siempre estamos con esa duda. La verdad que vemos un montón de casos y sobre todo, bueno, las urticarias de tipo foliculares. Bueno, por ejemplo, pitiriasis rosada, sí, yo no lo haría porque siempre estamos charlando entre nosotros. Si me viene un paciente fuera del COVID, yo digo, esto es una pitiriasis rosada, y no sabemos si en realidad era la pitiriasis rosada que justo la tuvo con el COVID, yo eso lo descartaría, pero bueno, las urticarias foliculares, el eritema perle, bueno, ahora se nos complicaría porque viene el invierno, pero nos damos cuenta que sí, se nos van a pasar muchos casos. Y ese es el temor que tenemos, ¿no? Bueno, Martín, te toca la última. Yo diría que es la pregunta estrella para el personal de salud. Todas las charlas que hablamos de cuidados y prevenciones terminan en la utilización del barbijo N95. Te preguntan, Martín, la duración de la utilización de este barbijo, el máximo de días y de horas, ¿qué se puede decir al respecto? Sabemos también que estas cosas van cambiando, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo último que podemos decir de esto? la verdad que sí, se pregunta todo el tiempo, se habla todo el tiempo del N95. El N95 es un barbijo que en principio decíamos que lo usábamos como máximo 15 días, ahora se vio que hasta 30 días se puede usar, siempre y cuando no esté dañado, ni no esté mojado, etcétera. Cuando se deja de usar se guarda en una bolsita de papel y se mantiene así. Y no más, algunos dicen de 7 horas, hay que estar con 7 horas con ese barbijo N95 puesto, ¿no? En realidad tenemos que ser estrictos y tenemos que decir no más de 7 horas, pero la verdad que hay que tratar de usarlo la menor cantidad de tiempo posible seguido, y tiene una duración larga. Entonces, si lo cuidamos y no se nos rompe y no se nos moja, etcétera, se puede usar hasta 30 días. Un comentario del barbijo y la cantidad de horas, ya más de 3 horas la posibilidad de dermatitis de contacto o alteraciones necróticas o ulceradas de la cara son frecuentes. Entonces, o las prevenir, por ejemplo, lo que habíamos hablado de rosácea, en aquellas personas sería ideal usarlo 3 horas,
descansar unos minutos, higienizar la cara, colocar alguna crema protectora o incluso en algunos casos cuando es muy sensible, algún parche para evitar el roce. Uy, Patricia, aprovecho yo la consulta entonces que tengo que trabajar con tapabocas. Esto también incluye los tapabocas, digamos, los de la personal común, digamos, el personal no médico. Quiero decir, yo cuando voy a mi trabajo y en mi trabajo las autoridades sanitarias me dicen que debo estar con tapabocas. ¿También cada 3 horas tengo que hacer eso? En realidad yo creo que sí, porque bueno, al menos la consulta de las dermatitis periorales han aumentado y están todas relacionadas con el tapaboca. Produce irritación, también depende de la tela, bueno, del material, de muchas cosas, ¿no? Pero en general sí sería conveniente respirar, o sea, dejar respirar un poco la piel, el roce, la irritación. Estamos en hospitales todo el día con los barbijos quirúrgicos. Sí. La verdad que es muy difícil, ¿eh? Una cosa es escribirlo en los papelitos y leerlo, y otra cosa es estar todo el tiempo con eso. La verdad que necesitamos que los dermatólogos nos ayuden con eso después porque tenemos problemas realmente. Y también los periodistas, Martín. También Tenemos nuestro rol. Bueno, en orden de aparición, Ana, gracias por todo tu trabajo en la coordinación de esta charla. Sobre todo lo que no se vio en lo previo, que fue muy importante y muy valioso para nosotros, gracias en nombre tuyo a la Sociedad Argentina de Dermatología. Patricia, gracias por tu tiempo también, gracias por sumarte a este espacio, muy clarito lo tuyo. Martín, gracias por acompañarnos. Les quiero decir algunos números nada más, hemos tenido casi 2.000 conexiones en vivo y 600 comentarios, con lo cual no los quiero retener más. Ojalá esto sea el principio de otros encuentros similares. Para la SADI va a ser un gusto recibirlos cuando los queridos colegas de dermatología así lo decidan. Y a ustedes que estuvieron con nosotros, gracias por acompañarnos. Será hasta el próximo encuentro. Bueno, gracias. gracias.